me está yendo bien. Ok, ok, súper tranquilo, todo bien, todo bien. Ya que lo, ya que lo menciona ahí justo es, bueno, los que puedan, por favor, prender la cámara para que nos podamos conocer, nos podamos ver y demás. Y les voy a contar algo. En mi experiencia allá acompañando a CETRES y personas que empiezan de cero, realmente los que en este tipo de sesiones grupales y talleres gratuitos y demás, los que prenden la cámara literalmente son los que más plata hacen. Y no es broma, o sea, es de verdad, es de verdad. La idea es que se lo tomen también con la seriedad que esto tiene, ¿verdad? Nada de estar en el sofá ahí tirados y así, sino traten de tomar apuntes, bueno, los que tengan preguntas, ahí vamos viendo las preguntas y demás. Pero la idea es que ustedes también participen, la idea de esto no es que sea como una clase magistral donde solo voy a hablar yo, de hecho, quería que ustedes también participen y vayamos conversando, vayamos hablando y que sea bastante dinámico esto, para que no sea un monólogo, primero porque de ahí no estamos en la universidad, y, y segundo, para hacerlo más dinámico también, que no sea tan engorroso y aburrido y que solo yo hable. Así que bueno, vamos comenzando, ya son 7:31, ya hay varios. Vamos a ver. Ok, súper. Bueno, primero y súper importante, quiero que me pongan en el chat un uno los que ya son setters, sea que se hayan formado o que lo hayan hecho de manera autodidacta, y un 2 los que no son setters, como para hacer ahí un análisis de cuántas personas. Uno, dos, 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 uno, dos, uno, Andrea, uno cuestionable, ok, uno, ok, está variado. Uno, dos, dos, uno, dos, 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 ok, ok. Bueno, vean, para los que no son setter y quieren empezar de cero, una explicación súper sencilla, dos, ok, súper. Una explicación súper sencilla. Básicamente, un appointment setter es un profesional, una persona que responde mensajes por redes sociales, que puede ser Instagram, puede ser LinkedIn, puede ser TikTok y últimamente, bueno, LinkedIn, perdón, últimamente TikTok. ¿Qué es lo que hace un setter? Básicamente responder mensaje, calificar, nutrir, educar, guiar a un potencial cliente que le llega a la empresa a través de, sea publicidad paga, sea de manera orgánica y demás. Y los califica, los filtra y los lleva a una llamada de venta, que esa llamada de venta no la cerramos nosotros, sino que la cierra o un closer o el mismo dueño de la empresa o del servicio que nosotros estemos brindando. ¿En dónde trabaja ese tipo de personas? ¿En dónde trabaja un setter? Un setter básicamente trabaja en una empresa que brinda un servicio high ticket. Al menos todos los estudiantes míos y donde yo estoy enfocado son empresas que brindan un servicio high ticket. ¿Qué es un servicio high ticket? Básicamente cualquier tipo de servicio que se pueda ofrecer de manera online, no sé, asesoría financiera, un coach fitness, expertos que enseñan pastelería premium, de todo lo que se les ocurra, hay de lo que se les ocurra, espiritualidad, etcétera. Venden un servicio que cuesta de 1.200, $1.500 en adelante. Por eso es que hablamos que son servicios high ticket. Y nosotros como CETER nos llevamos una comisión, normalmente de un 5 o un 10% promedio, ¿sí? Un 5 o 10% de la comisión, siempre y cuando esa venta se cierre. Entonces, básicamente, de manera así como muy resumida, un setter envía mensajes de potenciales clientes que llegan a la empresa y agenda esas potenciales llamadas de ventas, básicamente, para que le cierre un vendedor, como para hacerlo ahí bastante sencillo. Ahora, y esto ya va más para los que quieren empezar de cero y para los que ya son setters. Últimamente, y un error muy común que yo he estado notando en los últimos meses y el último año sobre todo, es que ha estado sucediendo un poco que un error muy común que cometen los setters es suponer cosas. ¿Sí? No estoy logrando ver la cámara. Ok, dale, tranquilo, no hay problema, todo bien, todo bien. Los que pueden ahí la aprenden.
Un error muy común que cometen los setters es suponer cosas. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero, no sé, si fuera un nicho de asesoría financiera, quiero comenzar a invertir porque quiero libertad financiera, yo voy a tener como un concepto o una idea de libertad financiera. Ahora, si yo pregunto, no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes libertad financiera? Ustedes probablemente me van a responder algo. No sé si alguien quiere como participar también, como para hacerlo un poco más dinámico. Eh, ¿Qué es para ustedes libertad financiera? O sea, ¿qué es la definición de ustedes? Libertad Emma, financiera. Emma, Ajá, yo diría que es que el dinero trabaje por mí y no yo por el dinero. súper. ¿Vos, Andrés, que había levantado la mano? Sí, para mí libertad financiera es dinero, punto, Dinero. sencillo. Ok, ok, perfecto. ¿Algún otro más? ¿Tengo otra opinión? Ash. Para mí la libertad financiera se refiere a esa flexibilidad que yo tengo de obtener cosas que deseo. Es decir, ay, quiero esto, ¿verdad? Y lo compro y lo tengo. Con esa libertad, Ajá. básicamente. Ok, ok, súper, súper. Bueno, cada persona tiene una visión de qué es libertad financiera. Para mí, libertad financiera, bueno, es un poco un mix de lo que ustedes dicen ahí también, es como tener la capacidad económica para hacer todo lo que a mí se me ocurra o se me cruza, tener como cierta tranquilidad, poder tener como mi futuro asegurado, tranquilidad, estabilidad y demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ustedes van a ver que cada persona va a entender cosas distintas por la misma palabra. Entonces, un error muy común que cometen los setters es suponer cosas y no preguntar. ¿Y qué es lo que separa a un setter top a un setter promedio, por así decirlo? Es básicamente el modo en el que la persona va diagnosticando y va llegando como al problema o al dolor que tienen esos potenciales clientes, ¿sí? Esas personas con las que estamos conversando. Entonces, una regla súper básica y súper importante que yo enseño y explico mucho es nunca supongan, siempre pregunten. El mejor setter en realidad no es el que habla más o el que tiene más parla, como dicen, o el que intenta vender más, sino es el que hace las preguntas adecuadas para que esa persona nos empiece a contar un poco más de su situación. Entonces, dicho esto, les voy a compartir un poco de pantalla y vamos a empezar un poco con lo que les traje para hoy. Entonces, me confirman ahí, pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Súper, súper. sí. Vean, algo que está pasando en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, es que todo lo que es relacionado con el setting se está comenzando como a partir en dos, por así decirlo. O sea, por un lado vamos a tener las personas que se van a quedar dentro y van a ganar bastante bien, y por el otro lado vamos a tener las personas que van a quedar fuera básicamente del sistema. Y esto va tanto para la persona que quiere empezar de cero, ¿sí? Que no es hetero, que no tiene conocimiento y está de cero, como para la persona que ya es hetero, ¿sí? Entonces ahí les voy a ir explicando un poco. ¿Qué se van a llevar hoy? Bueno, cuál es como un poco la verdad de lo que hay en el setting, ¿sí? Porque se dice que es como la puerta de entrada más sencilla al mundo digital remoto, aunque sea que uno empiece de cero, los 4 niveles que hay dentro del appointment setting, ¿sí? Y eso es parte de lo que va a diferenciar de los que se quedan dentro o los que van a estar fuera de este camino. Algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Para que salgan sabiendo cuál sería como su próximo paso. Y bueno, sobre el final, los que se queden todo el taller, les voy a dar como un regalito extra ahí sobre el final por el grupo para que puedan tener ahí como un accionable para que puedan ver. Ahora, ¿quién les habla? Bueno, mi nombre es Emanuel Ackerman, para los que no me conocen, algunos hemos estado hablando por Instagram, con otros no. Entonces, bueno, ya saben algunos que no soy argentino, pero sí vivo aquí en Costa Rica. Tengo ya 4 años trabajando en lo que son negocios high ticket, que es un poco lo que les comentaba inicialmente, de qué es un negocio high ticket. De hecho, yo inicié todo mi camino digital en este mundo como setter en una empresa de aquí de Costa Rica. Es una empresa que ya le he generado más de $1 millón en ventas. 4 años como setter activos, ¿sí? Desde hace ya 4 años que yo trabajo como setter.
Escalé mis comisiones como setter a un poquito más de $6.000 trabajando en una sola cuenta. Cuando yo hablo de cuenta, o cuando hablamos de cuenta por ahí, para los que empiezan de cero, hablamos de una empresa. ¿Sí? Decimos cuenta porque trabajamos como en cuentas de Instagram, de redes sociales y así. Mi formación es en educación, por eso a mí también me gusta hacer esto, que es enseñarle a otras personas cómo aprender esta habilidad, y la idea es que ustedes lo entiendan y lo puedan ejecutar. Y ante una pregunta que siempre me hacen, básicamente uno no necesita experiencia para empezar. El que tiene experiencia le puede sumar, sí, o la persona que ya es setter le va a sumar, obviamente, o que ha hecho cierto proceso por ahí de manera autodidacta, pero no es 100% necesario. Ahora, pregunta que me suelen hacer: ¿cómo sé si esto es para mí? Básicamente, si ustedes se identifican con algunas de estas, quieren un ingreso extra desde su casa, si están cansados de cambiar plata o sea, horas por plata y quieren como más libertad, es decir, como ese mundo más tradicional en donde uno va, cumple un horario, trabaja de 8 a 5 y le pagan cierto salario, y cada cierto tiempo, con suerte, quizás va a tener cierto aumento, o a veces no. Para la persona que ya es setter y se siente un poco estancado, se siente como un poco perdida, porque bueno, el mundo ha cambiado mucho estos últimos años con todo lo que son los negocios digitales high ticket, y bueno, que no importa si ustedes empiezan de cero, acá lo que importa es un poco el método, y eso es un poco también de que les quiero contar un poco. Ahora, resultados un poco de algunos de mis estudiantes. Por acá le tenemos a Gabriela. Gabriela, bueno, ella ya era setter, había venido a trabajar conmigo porque, bueno, había pasado por ciertas empresas y no tenía resultados como setter. En el primer mes que ella empieza a trabajar conmigo, logré posicionarla en una empresa, hizo como sus $1.000 aproximadamente. Ahorita en lo que va de junio va a sus $1.200, que sería su segundo mes. Fabiola, muy similar al caso de Gabriela, ella ya era setter, estaba trabajando ahí como en 3, 4 empresas, estaba un poco estancada, como en $1.500, y en lo que vamos del acompañamiento está en 2.800, ahí luego les puedo contar más. Gallego, bueno, que es un muchacho de Argentina, bueno, es el apodo que le decimos, él ya lleva más de $3.500 de manera mensual como setter. Segundo, escalando a $5.000, y bueno, un poco en mi caso, ¿sí? Cuando yo trabajaba full como setter, que era lo que les comentaba anteriormente, que llegué hasta los $6.000. Obviamente, esto es un proceso, ¿verdad? No es algo que se da así como de la noche a la mañana o en 2 o 3 meses, sino que uno poco a poco va escalando y va subiendo, siempre y cuando se vaya profesionalizando, ¿ok? Ahora, en este contexto del 2026 es como una de las puertas de entrada más accesibles y de la que tienen la curva de aprendizaje más corta, por diferentes motivos. Primero, uno no necesita un título universitario, no tiene que crear un negocio, no tiene que tener un inventario, no tiene que pagar anuncios, no tiene que hacer nada de eso. Es una habilidad que, resumiéndola, básicamente es conversar y agendar llamadas de venta para negocios que ya están generando cierta facturación, que ya están vendiendo, ¿sí? Negocios que ya están funcionando. Nosotros entramos ahí a solucionar un problema, básicamente. Los ingresos son escalables, obviamente siguiendo ciertos mecanismos, cierto método, cierto proceso, desde tu casa, con tus horarios. Acá no cumplimos horarios, sino que cumplimos ciertas métricas. Y básicamente lo que les decía, sin crear un negocio. Básicamente ustedes se van a apalancar de otros negocios que están generando ciertos ingresos. Empezar en sí es fácil. El problema en realidad aparece después. ¿Cuándo aparece el problema? El problema aparece cuando uno se queda como estable, como en el nivel 1. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, hablábamos al inicio de que hay como que se está dividiendo el mundo del setting, y es un corte que está pasando este último año, y ya de hecho el año pasado venía sucediendo un poco. Primero, por el avance de la inteligencia artificial, ¿sí? Básicamente el setter que simplemente copia y pega mensajes, ese tipo de persona, ese tipo de setter tiene el trabajo, o sea, va a ser suplantado, básicamente, porque es algo que hoy en día las inteligencias artificiales ya lo hacen. Este tipo de setters que simplemente copian y pegan mensajes y siguen estructuras, van a pelear por migajas, porque cada vez ahora va a haber más competencia y van a ser más reemplazables por inteligencia artificial. Los que agendan por volumen, ¿sí? Los que simplemente dicen, bueno, necesito agendar más llamadas para de esa manera que puedo generar más dinero, ¿sí? Básicamente los expertos, los dueños de las empresas, nos pagan a nosotros por resultados, no por agendar. Agendar
Sí, pero agendar por agendar no te va a llevar a ningún lado. Lo que hay que tener es llevarle el resultado a esas empresas y para eso hay que ir escalando y hay que ir subiendo. ¿Qué ha sucedido entonces? Básicamente que la inteligencia artificial, como viene un poco a competir con ese tipo de nivel de setting muy básico, hace que el piso suba, pero que también que el techo suba. Pero la gente que está en el medio y abajo de la pirámide, por así decirlo, es gente que va a desaparecer del juego en lo que hablamos de el appointment setting. Entonces, la idea de esto es justamente empezar a profesionalizarse. Acá hablamos de dos lugares y voy a hablar un poco de este tema de este número, pero vamos a tener el lado uno, que son generalmente un número que es un promedio que hay en la industria, que la mayoría de setters básicos hacen $700 y este tipo de setters son los que van a quedar como por fuera. Son los setters que hacen volumen, que siguen ciertos guiones o scripts y simplemente copian y pegan, que compiten por precio, y estos básicamente son los que los va a reemplazar una inteligencia artificial, y de hecho eso ya está sucediendo. Del otro lado, tenemos los setters que cruzan como esa brecha, ¿verdad?, que hay ahí. Son los que diagnostican, los que filtran, los que se quedan trabajando en una sola empresa y la dominan a fondo, y los que se vuelven básicamente irreemplazables, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablamos de este número? Este número literalmente es un promedio en donde se estancan casi que el 90% de los setters en este último año, pero no porque hacer esto sea difícil. O sea, no es algo muy complejo en realidad. Lo que pasa es que usan un método viejo, ¿sí? Hay dos visiones de cómo se ve todo el appointment setting últimamente y hay un método que ya se ha quedado obsoleto porque el mercado ha ido evolucionando. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber cuál es la metodología adecuada que nosotros tenemos que utilizar y cómo vamos a ir creando todo ese mapa de crecimiento. Nosotros hablamos, y para los que hicieron, no sé, ahí, los que estaban en el grupo de WhatsApp, si pudieron hacer como la evaluación con el link que yo pasé, había un glosario y una evaluación ahí, pónganme un 1 en el chat, los que hicieron la evaluación, y un 2 los que no, ahí como para tener un mapeo, a ver si lo pudieron hacer o no. 1, 1, 1, 2, 1, ok. Sí, yo lo he puesto, es que no encuentro el chat, Emma. Sí, que estoy con el celular. Te tiene que aparecer abajo en las opciones, si no, para abrir micro y ahí. Sí, sí, bueno, yo sí lo hice. Ok, súper, súper, súper. 2, 2, 2, Michael 2, ok, súper. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Nosotros tenemos 4 niveles, básicamente, de setters, ¿sí? 4 niveles como de profesionales, por así decirlo. El número 1, que es básicamente el número en donde empezamos todo, donde empecé yo y donde han empezado muchos de mis alumnos y de ahí poco a poco han ido creciendo, es el del operador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el operador? Básicamente manda mensajes siguiendo un script, ¿sí? Hasta que más o menos va entendiendo un poco cómo es la dinámica, cómo es la lógica. Mide su trabajo en cantidad, es decir, la cantidad de mensajes que mando o la cantidad de cuentas en las que trabajo, y eso básicamente te lleva a un nivel básico, ¿sí? Que son unos $300, $700 de comisiones por mes. No está mal, o sea, es un inicio en donde uno comienza y hace todo su proceso, ¿sí? El problema es si uno se queda acá, ¿verdad? Si uno se queda acá, eso van a ser los setters que básicamente van a estar como absorbidos por la inteligencia artificial. Nivel 2, el calificador que se le llama. Ya acá la persona, el setter, empieza a entender un poco más, empieza a hacer preguntas un poco más básicas y empieza a detectar dolores superficiales, pero ya empiezan a sacar dolores y son conscientes de cómo es que hacen lo que hacen y los pueden llevar a una agenda. Este tipo de setters llega más o menos promedio de $800 a $1.500 mensuales aproximadamente, ¿sí? Estos son básicamente los setters que ya han encontrado como el techo con el método viejo. ¿Cuál es el método viejo? El método viejo básicamente era el de que se tenía que hacer más volumen, que se tenía que hablar con más personas y que se tenía que mandar a la mayor cantidad de personas a videollamada. Eso ha ido evolucionando porque los potenciales clientes, el mercado en sí, ha ido como comprendiendo un poco más, hay mucho más competencia. Antes uno quería pagarle a un asesor financiero o a un coach fitness que haga cierto servicio de manera online y se encontraba con 2 o 3 en el mercado. Ahorita hay un montón. Y eso ha hecho que las personas sepan y entiendan que hay mucha oferta y eso hace que quieran ir a validar otras opciones, que quieran buscar. Tienen muchas opciones como en el menú, por así decirlo, para
para comer, así como siguiendo la analogía. Entonces, ese es un poco el techo del método viejo. El nivel 3 es ya el del diagnóstico. ¿Qué es lo que hace acá? Lee entre líneas, que yo siempre lo comento, es como que lee el subtexto, detecta el dolor real, si no se queda solamente con lo que la persona dice, que es un poco lo que el ejercicio que hacíamos al inicio, que es libertad para cada uno. O sea, es la persona que entiende, aprende cómo hacer ese tipo de análisis y de preguntas para poder entrar un poco más en nivel. Filtra un poco más agresivo y proteja al closer o al que esté tomando la llamada de venta. Cuando yo hablo de closer, hablo del que cierra la venta, el vendedor, porque la idea tampoco es saturar al closer de llamadas que no van a ir a ningún lado, sino que nosotros tenemos que ir cualificando y tenemos que ir filtrando también. Tiene métricas mucho más claras y las sabe leer, ¿sí? Ya no solamente este tipo de personas, este tipo de setter no va a medir únicamente la cantidad de mensajes enviados ni la cantidad de agendas enviadas, sino que va a medir conversaciones significativas, porcentajes de conversión. Hay un montón de métricas que nos ayudan a nosotros a entender el trabajo que estamos haciendo y que podemos mejorar y dónde están nuestros cuellos de botella. El que logra hacer esto, el que hace esto, básicamente, es el que entiende qué es lo que hace y cómo puede empezar a mejorar. Este tipo de setters es el que llega a los $2.000, $4.000 mensuales aproximadamente. Y acá realmente es donde ya comienza a aparecer la libertad real, ¿sí? Porque acá es donde uno ya se vuelve un poco más indispensable dentro de la empresa y acá es donde realmente uno se apropia de la habilidad y lo puede comenzar a hacer con cualquier empresa, básicamente, con cualquier cuenta. Y el nivel número 4 ya es el socio operativo, ya es como un nivel más top. Sí, este es el que domina el ciclo completo, la parte de prospección, cualificación, reactivación, entiende bien a detalle la persona, el problema que tiene, entiende varias partes del negocio. No es que va a hacer otra cosa más que mandar mensajes y ser setter, sino que va a tener como un manejo de esa información que le va a permitir dar cierta también inteligencia comercial al cliente, le va a poder dar un poco más de feedback al dueño para saber, bueno, qué puntos mejorar, porque nosotros básicamente somos como la primera línea, por así decirlo, somos los que primero tenemos el primer contacto con esos potenciales clientes. Si nosotros lo hacemos mal, probablemente podemos llegar a perder ese cliente, porque somos el que tenemos la primera charla, la primera conversación, ¿verdad? A partir de acá, ya es donde empiezan a crecer un poco más los números y se pueden hacer desde $4.500, $5.000 en adelante, ¿sí? He conocido setters que han hecho $7, $8, $9.000, obviamente no es así mágico, sino que ha sido procesual, pero esto es básicamente lo que determina como la escalera, básicamente. Y este tipo de setters es el que el dueño del negocio no quiere perder, básicamente, ¿sí? Que lo quiere tener siempre dentro del equipo. Entonces, si los vemos como una escalera, tenemos el nivel 1, que es el operador, que ronda los $300 a $700. El nivel 2, el calificador, ronda de los $800 a $1.500. El nivel 3, ¿sí? El que hace todo el diagnóstico de $2.000 a $4.000. Y el nivel 4, que se vuelve como el socio operativo, por así decirlo. El 90% se queda acá, en esta zona, ¿verdad? Que es el método viejo. La libertad real empieza acá. Sí, acá es donde uno se empieza a volver más indispensable realmente y es donde uno realmente puede crecer. Ahora, los que ya hicieron el diagnóstico en el link que le pasé los otros días, ya probablemente tengan ahí como la información. Los que no, en base a lo que hablamos, quiero que me pongan en el chat cuál es como su nivel hoy. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4, como para poder también entender y obviamente no tengan vergüenza de poner nivel 1. Y bueno, y los que no son setter me ponen un 0, como para también ahí distinguirlos. Sergio dice 3, ok, 1, Darwin, 0, Michael 0, 0, 0, 0, entre 2 y 3, ok, 3, 0, 3, ajá, 2, entre 2 y 3, 0, 2, ok, súper, Andrea 2, ok, ok, súper, súper, súper. Bueno, buenísimo. Los que están en 3 ya están como logrando esa libertad, esa flexibilidad. Lo importante es que si uno está en ese punto, 1, volver a empezar con esto, genio Emma, que crack, Lucho. 0 enorme, ok, 0 Roger, ok. Súper, súper, súper. Buenísimo. Bueno,
La idea es un poco eso, que ustedes también detecten en qué punto está hoy, porque básicamente eso es lo que les va a ayudar a saber dónde están parados y cómo hacemos para crecer de ahí, ¿verdad? Cómo vamos escalonando y llegando a los siguientes puntos. Ahora, recuerdan que hablábamos un poco hoy de que hay como dos brechas, el que se va a quedar en esos $700 promedio y el que va a escalar realmente, el que va a llegar como al siguiente nivel. Cruzar a ese otro lado básicamente depende de una sola habilidad, que es básicamente diagnosticar, ¿sí? No depende de otra cosa, no depende de que necesitan 5 años de experiencia, sino que lo que necesitan es un método claro que los ayude, ya sea que sean céteros, ya sea que estén empezando de cero, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan bien el método que funciona y que va funcionando por el simple hecho de poder diagnosticar y hacer como un proceso mucho más crítico. Eric, sí, adelante. Gracias. Ahí me escuchas bien, sí. Sí, sí, súper. Perfecto. No, iba tal vez a hacer la correlación. Yo que estaba hablando contigo por Instagram, creo que parte del ejercicio y la conversación que tuvimos fue justamente esto, como entender cuál era la necesidad mía, ver qué es lo que es hacer el setting y ver si se cruzan, digamos. Entonces entiendo que al ser setter uno busca hacer eso, el poder relacionar el producto de la empresa que estoy representando con las necesidades del cliente y así lograr como esa cercanía de esa necesidad con lo que les puedo ofrecer. Exacto, exacto. De hecho, yo siempre doy el ejemplo por ahí para los que empiezan de cero, que me dicen, bueno, pero específicamente yo qué tengo que hacer como setter, y siempre les digo y me remito a lo mismo. Vayan y lean la conversación que tuvieron conmigo y literalmente lo que pasó en esa conversación es lo que uno como setter debería hacer, ¿verdad? Y si ustedes ven, la idea es eso, es como diagnosticar, es como cuando uno va al doctor, ¿verdad? Cuando uno va al doctor y no sé, le duele el hombro, el doctor le va a empezar a hacer preguntas, bueno, pero si mueves el brazo así, te duele, si haces esto, dormiste mal, que no sé, qué estuviste haciendo, te va haciendo como preguntas para, sí, básicamente eso, hacer un diagnóstico. Y un buen setter hace eso, hace un diagnóstico de cómo está toda la situación y a partir de ahí, bueno, si lo podemos ayudar, ahí ya se va como a la llamada, básicamente, que siguiendo la analogía, podríamos decir que como la cirugía o el medicamento que te da el médico, básicamente. Es un poco ese el plan de acción, pero sí, exacto, exacto. Ahora, dijimos que hay un punto de quiebre y que hay como dos formas de jugar este juego, entre comillas. Uno es el método viejo, sí, es un método que en realidad ya viene incluso desde antes del 2024, desde el 2023, 2022, que fue más o menos en la época que yo comencé. Ese método no es que no funcione, lo que pasa es que para cómo ha evolucionado el mercado hoy en día, antes era muy sencillo mandar 50 personas a llamada, que te asistan 40 y que de esas 40 se te cierren 15, 20 llamadas. ¿Por qué? Porque no había mucha competencia. ¿Sí? No había mucha competencia, el mercado no sabía tanto cómo funcionaba hacer la gente, los potenciales clientes no sabía tanto cómo funcionaba esto de que me hacen un par de preguntas y después me llevan una videollamada. Ahora la gente ya más o menos entiende y sabe que, ok, yo voy a preguntar por un servicio y probablemente les ha pasado con cualquier servicio con el que haya preguntado o que les haya salido en redes sociales, que le empiezan a hacer preguntas y luego lo llevan a una videollamada. O sea, básicamente eso es lo que sucede y esa metodología que es muy básica, la del método viejo, tiene un techo, ¿verdad? Entonces, ese método viejo defendía antes que para hacer más plata como setter uno tenía que mandar más mensajes o que tenía que trabajar en más cuentas, tenía que trabajar en 3 empresas, no sé, 3 empresas que te paguen, sé, en la que comisiones $500 cada una, ahí cada vez ir metiéndote más e ir haciendo nada más simplemente volumen, seguir un script que no pienses que no seas tan crítico, eso básicamente lo que hace es como dejarte como un freelancer barato y que te estanca, porque la idea de un setter high ticket justamente es eso, es ganar como el nicho en donde uno está trabajando, o sea, ganar un ticket bastante más alto. Y el método 2026, ¿sí? Es básicamente un método un poco más crítico en donde uno trabaja en una sola cuenta, en una sola empresa, que la domina bien a fondo, entiende bien como el mercado, el problema, diagnostica constantemente, uno se mete como en la cocina del negocio, por así decirlo, porque uno es como los ojos de la empresa, porque es la persona, tanto el setter como el closer, son los dos los que están todos los días hablando con esos potenciales clientes que quieren adquirir el servicio, son los que entienden muy bien. El que logra hacer esto es básicamente la persona que se vuelve
irreemplazable y es la que cobra como tal. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido últimamente? Bueno, algunos probablemente lo han estado viendo o han estado investigando acerca del appointment setting y demás. Han notado que hay una metodología que tiene el método viejo, que generalmente son academias que lo trabajan más de manera grupal, que ojo, no estoy diciendo que no sirva, sino que hoy en día y cada vez más se va quedando más ineficiente por la metodología, porque son academias en donde ingresan, no sé, a una sala Meet 100, 200 personas, tienen esa sesión, ven un par de videos y ahí hacen las preguntas, entonces ahí es muy difícil como realmente profesionalizarse. Y el método nuevo, básicamente el método que yo aplico básicamente es más uno a uno, que es lo que yo hago básicamente y es con lo que yo acompaño a los estudiantes. Eso es lo que nos permite trabajar uno a uno, es lo que nos permite realmente profesionalizarlos a ustedes y que se lo tomen en serio como cualquier trabajo en realidad. Entonces la idea es un poco es ese proceso. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio práctico para que yo tampoco esté hablando todo el día y que también lo hagamos dinámico. Vean, vamos a suponer que a ustedes les llega un mensaje que dice, lo estoy pensando, ahora no es buen momento. Me gustaría que me pongan en el chat, que se animen, que lo escriban, que pongan en el chat cómo le responderían a esa persona. O sea, ¿qué respuesta le darían a esa persona a ustedes? Desde lo que ustedes saben. Los que están de cero, si se animan también, lo que les salga. Así que les doy unos segunditos y lo van ahí escribiendo en el chat. Y lo vamos leyendo, vamos viendo a ver qué tal. ¿Qué dice María? Dígame qué es lo que le estanca para iniciar. Agendemos para otro día. Ok, te escribo luego si me indicas a qué hora podemos volver a hablar. Claro, ¿qué dice Sergio? Claro, ¿por qué no es un buen momento? Ya has investigado sobre este servicio. Ajá. ¿Qué crees que es lo que te está deteniendo ahorita y qué necesitas para dar el paso? Ok. Les preguntaría, uy, se me fue. Ahí está. Tal vez preguntaría qué te está frenando para empezar. Ok, comprendo que necesitas de cambio para que podamos hacer realidad esta oportunidad. Ok, Eric, Luis, lo que te hablo es una oportunidad de hacer algo diferente cuando puedo hablarte del tema. Me parece bien que no tomes el elegir una decisión tan importante. Demuestra carácter de tu parte, decime qué punto estás a empezar que te detienen. Te entiendo, Andrés, y para no hacerte perder el tiempo, te hago una pregunta breve. Cuando decís que no es un buen momento, ¿a qué te refieres en específico? ¿Es una cuestión de dinero o porque no estás 100% seguro que esto es para vos? Ok. Entendido, súper válido. Contame la razón por la que no puedes ahora es por tema de dinero o tiempo o algo por el estilo. Perfecto, explícame qué es lo que no te permite. ¿Qué crees que necesito para avanzar? Me lo puedes comentar y lo resolvemos juntos. Es algo que ya venías pensando. ¿Cuándo sería un momento ideal? Ok, súper, súper sólidos todos. Qué bueno, participaron un montón. ¿Qué dice Luis? Entiendo, me permite saber un poquito más fondo el por qué no es el momento. Podría ayudarte de varias maneras para poder avanzar. Ok, ok, súper, súper, súper. Buenísimo. Gracias a todos, qué bueno que participaron. Vean, nosotros tenemos el mismo lead y tenemos dos posibles respuestas para poder encarar esto y saber cómo avanzar. Respuesta número uno, que es una respuesta más de una persona que es como el operador, por así decirlo, que te ponga, ok, te escribo la próxima semana, o un mensaje similar como, ok, decime cuándo te puedo hablar, o cuándo te puedo escribir, o cuándo te puedo contactar. ¿Está mal? No, mal no está. O sea, es como cuando uno inicia, es el tipo de respuesta que daría alguien que viene iniciando, que está como muy acostumbrado a quizás seguir un script y cuando... Lo que tiene el script es que cuando la persona se te sale un toque del libreto, por así decirlo, uno no sabe como para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a tener como un pensamiento por ahí un poco más crítico. Entonces es un poco eso. Una segunda opción, que sería como alguien del nivel 3. De hecho, esto es un ejemplo real de un estudiante.
Que la persona nos diga esto, que lo está pensando, que no es un buen momento, es como, te entiendo Jorge, te lo pregunto para no perder el tiempo, cuando sí que no es un buen momento es por una cuestión de dinero, porque todavía no estás del todo seguro que esto funcione para vos. ¿Qué hace eso? Nos termina de aclarar un poco el panorama, a ver qué es lo que lo está deteniendo a esa persona. Obviamente, el tipo de abordaje, el tipo de pregunta, que ahorita por ser un ejemplo muy básico, no, y una cuestión de tiempo no lo vemos, va a depender de qué es lo que haya sucedido anteriormente. Si realmente ya indagamos en situación actual, si ya tenemos un poco más claro el problema o no. Porque si es como muy al inicio, puede que la persona, básicamente esa respuesta que le está dando es como, la verdad, lo que dice el subtexto es como que la verdad no le veo el valor a lo que me estás ofreciendo o todavía no confío en vos, entonces por eso te respondo eso. Pero créanme que si uno hace bien este abordaje, muchas personas terminan luego comprando, terminan volviéndose clientes, porque lo que hay que hacer son las preguntas adecuadas para poder como empezar a sacar como toda esa cortina de humo y ver realmente lo que hay detrás, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que define un poco. Ahora, ¿qué es lo que los va a ayudar a dar como ese salto? Básicamente de hacer simplemente preguntas y calificar a diagnosticar. Ese va a ser lo primero. El que califica, ¿qué hace? Sigue un checklist, un guión, una estructura, pregunta simplemente por preguntar o empieza como dicen ustedes acá, como que empieza a batear uno, ¿verdad? Como que empieza a tirar opciones a ver qué es lo que pega, qué es lo que funciona, o busca siempre el sí rápido, ¿sí? De hecho, algo que le sucede mucho a los setters, sobre todo principiantes o a los que por ahí no han tenido como una formación tan profunda, es empezar a hacerle preguntas al lead para que nos dé la información que nosotros necesitamos como setup para llevarlos a una agenda. Y muchas veces pasa que creemos que el lead 90% se va a cerrar y luego cuando llega la llamada pasa todo lo contrario. El closer nos da una devolución y dice, mira, el lead estaba muy frío, o solo dijo que vino porque le ofrecieron una llamada, o cosas de ese tipo que a veces suceden. Y eso es justamente por eso. Y el que diagnostica, claro, porque se esforzó la respuesta. Exacto, 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 tal cual. Y el que diagnostica lo que hace es leer el subtexto, y cuando yo hablo del subtexto es lo que la persona dice, pero también todo el contexto, porque uno va a encarar la situación o la forma de abordaje de la conversación de una manera con un lead que llega y nos dice, no sé, voy a poner un ejemplo. Hola Emma, me interesa lo que haces, contame cómo es tu proceso, ¿verdad? O sea, la persona agarra, me vio en Instagram, vio contenido y me escribe de una. Ahí estamos, hay una intencionalidad de esa persona. Distinto es una persona que quizás me empezó a seguir y yo le hago una apertura y le empiezo a hacer preguntas. El que hace el primer contacto soy yo. Entonces, eso es parte del subtexto. Ver un poco qué es lo que hace la persona, si la persona pareciera ser una persona que está calificada. Y cuando yo digo calificada me refiero a, ustedes tengan presente que un setter high ticket vende servicio como barato de $1.500. De ahí en adelante, 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, 20.000, hay tickets muy caros. Entonces, claramente, eso no lo puede comprar todo el mundo. Entonces, también uno como setter tiene que identificar qué tipo de persona nos va a comprar eso. Segundo, encuentra el dolor real. Y el dolor real se encuentra haciendo las preguntas adecuadas. Que la persona nos diga cuál es el dolor, no nosotros inyectarle el dolor. Y construye urgencia genuina, ¿sí? Si la persona no llega con un nivel de urgencia a la llamada, hay menos probabilidades de que compre. ¿Y cómo nos aseguramos nosotros de que la persona realmente compre? Básicamente que la persona realmente sienta la urgencia y sienta la necesidad de que diga, bueno, que yo estoy acá, quiero llegar acá y sé que yo solo no puedo, yo necesito a esta persona. Entonces va a llegar como predispuesta de otra manera a la llamada, como más en posición de compra, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar? Que es como la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sacamos ese dolor real? ¿Cómo sacamos la urgencia? Básicamente cambiando la pregunta. En vez de decirle, ¿te interesa? ¿Qué te llevó a buscar esto justo ahora? En vez de decir, ¿tenés el presupuesto? O preguntarle cuánto gana, que muchas veces lo suelen hacer. Es como, si esto resolviera tu problema, ¿valdría la pena la inversión? En vez de decirle ya lo pensaste, es como entendiendo que esto te hace sentido y va alineado con lo que buscas, específicamente, qué es lo que te detiene hoy a comenzar. Por ejemplo, si fuera una objeción de que la persona diga, mira, tuvo llamada y dijo que lo iba a pensar, el closer no pudo resolver eso. Si nosotros le hacemos un seguimiento de esta manera, te va a decir sí o no.
o no, no es el momento todavía, y si tenés suerte te va a decir que sí. Ahora, si lo alineamos más de este punto de vista, la persona nos va a empezar a alargar la objeción si es que no alargó en la llamada. Ahora, tengo otro ejercicio práctico para que practiquemos un poquito. Vamos a suponer que estamos ahí conversando con una persona, con un potencial cliente, servicio X, imagínense lo que quieren, y la persona nos diga, me interesa, pero lo tengo que hablar con mi pareja. Acá, ¿cuál creen ustedes que es la objeción real y qué mensaje le mandarían? Escríbanlo en el chat. Ahí, no sé, creo que había una persona que no le funcionaba el chat, puede abrir el micrófono y hablar si quiere. No recuerdo quién era, pero los leo. Primero, ¿cuál es la objeción y qué mensaje le mandarían a esa persona que diga, lo tengo que hablar con mi pareja? Anímense, no hay respuesta mala. ¿Qué dice? Ok, bueno, ahí están respondiendo. A ver, entendido. Me gustaría conocer la opinión de su esposo y cómo podría ayudarlo a ambos. Podemos agendar una llamada con la pareja para aclarar todos los temas y dudas y explicarle del tema. Objeción, no está convencido o interesado al 100% de lo que se le ofrece. Busca, ¿qué dice? Tirarle la responsabilidad a la pareja. Regularmente la objeción de tengo que hablar con mi pareja. Uy, se me va el chat. Es un no, pero no te lo quiero decir por vergüenza. Por ejemplo, mi approach sería, entiendo que te gustaría más información. Podríamos hablar y así la aclaramos también. Yo siento que es Isaac como una excusa porque le da pena decir que no o así. Yo diría que está bien y lo dejo así. Entiendo, es normal que cuando se está en pareja se tomen decisiones en conjunto. Contame qué es lo que tu pareja te diría si te ves en unos meses alcanzando el objetivo que quieres. ¿Ok? No es una decisión que pueda tomar solo. Ujú. Cuando dice que tener una pareja es porque ocupas acumular algo del pago, algo que todavía no le está haciendo clic todavía. Estaría tirando la papa caliente a la pareja. Ajá, ajá. Entiendo, es importante que nos hagas saber qué opina tu pareja y saber las dudas de ambos. Quedo atento a lo que decían para poder ayudarlos. Ok. Ujú. Creo que no hay nada de más. No se escapó ninguno, ¿no? Ok. Bueno, lo primero, les voy a dar una devolución así como general, que hice ya de ahí. Yo buscaría ver cómo involucrar a la pareja en esta transición compartida. ¿Qué crees que ella diría al respecto? ¿Estaría tu pareja en contra de vos tener tal y tal resultado? Ok. Ok, súper. Lo primero que les voy a corregir y algo que yo haría innegociable es pedirle que lleve a la pareja a la videollamada para que no le diga lo mismo el closer, exacto. Sí, eso tal cual. Una corrección ahí súper, súper importante, bueno, no sé si los que respondieron ahí, algunos eran C, o no, pero bueno, en fin. Siempre ustedes cuando van a enviar un mensaje, siempre hagan una pregunta. O sea, es como un tip que le voy a dar. O sea, es algo básico en realidad, pero si ustedes no hacen una pregunta o no ponen ni siquiera y no lo redactan bien y no ponen el signo de pregunta, hay muchas posibilidades de que del otro lado lo dejen en visto, más cuando ya plantean una objeción. En realidad lo de la pareja no es una objeción, es una cortina de humo que se llama. Entonces uno no puede saber cuál es la objeción hasta que no quita como esa cortina de humo, ¿verdad? No puede ver al otro lado porque tiene esa cortina de humo. Y discutir sobre eso en realidad puede hacer que nunca lleguemos a la objeción real. Ahora, obviamente acá en el contexto va a cambiar si esto es pre-llamada, involucrar y explicar a la pareja, exacto.
Si es pre-llamada, es como, bueno, tratar de involucrar a la pareja de fijo y que la pareja vaya a la llamada para que no saque esa objeción en la videollamada, que es un poco lo que dijo Ashley. Si fue post-llamada, lo vamos a ir viendo de otra manera. Entonces, por acá, uno puede analizarlo, puede decir, bueno, ok, te entiendo, Jorge, te consulto, así sé cómo ayudarte mejor. Cuando decís que tenés que hablarlo con tu pareja, ¿es porque vas a ver el tema del pago o simplemente algo no te ha quedado del todo claro? Entonces ahí tratamos de sacar a ver si es que la persona tiene miedo, si no confía en nosotros, si es una cuestión logística del tema del pago. Y entonces a partir de ahí vamos como indagando un poco si es algo logístico, etcétera, así como las diferentes capas ahí no existe la pareja también, muchas veces es como una excusa. Entonces, acá la idea es como tratar de quitar esa cortina de humo, es como, tenemos una cortina de humo y empezamos como a hacer así para sacar todo, ¿verdad? Y para poder ver del otro lado. Entonces, incluso si estás pre-llamada, esto se puede hacer, o sea, como para indagar un toque más, y si es algo relacionado con, no sé, ver el tema del pago con mi pareja, es como, bueno, invitar a la pareja. Si la persona puede que no le haya quedado del todo claro algo, como tratar de aclararle qué es lo que no le quedó claro, se lo aclaramos, lo invitamos a llamar, pero con la pareja. O sea, en este tipo de casos es muy probable que si nosotros lo llevamos a llamada sin la pareja, si bien eso se puede resolver, un buen closer lo puede resolver, porque en realidad esto no es una objeción, es una cortina de humo, es un poco más difícil de manejarlo, pero sí se puede. Lo que te está subcomunicando, que por ahí también dijeron algunos, es que o no confían en vos, o todavía no le ven el valor suficiente, o realmente tienen que ver con la pareja el tema del dinero, pero incluso el tema del dinero hasta se puede resolver solo, o es una cuestión logística, hay algo más ahí detrás. El problema está en suponer, ¿verdad? Y el problema está también en ponernos como a pelear, bueno, ¿qué es lo que quiere saber tu pareja? O qué tendrías que hablar con tu pareja. ¿Sí? Como todo eso es como que ya nos ponemos como en contra, la idea es como que estemos como del mismo bando nosotros, básicamente. Entonces, como para recapitular un poco ahora, cuando yo hablo de esta idea de volverse irreemplazable, obviamente es como una especie de idea, ¿verdad? No hay nada de irreemplazable, pero sí uno puede ser una pieza muy importante dentro del equipo comercial, y de hecho el setter es uno de los pilares fundamentales dentro del equipo, sobre todo el equipo comercial, porque muchas veces el closer no sabe setear, y si el closer no sabe setear, ¿cómo va a tener llamadas de venta? O sea, las llamadas de venta las tiene gracias a nosotros, que somos los que sabemos setear. Entonces, si nosotros no existiéramos, si nosotros no fuéramos buenos, básicamente, no va a haber plata en el negocio, no se va a mover. Entonces, nosotros somos personas que nos necesitan. Uno, respuesta inmediata. Acá, un paréntesis, cuando yo hablo inmediato, no estoy diciendo que uno tiene que estar pegado al celular todo el día. Hay estrategias y metodologías que yo, por ejemplo, enseño para tener como cierto control y cierto análisis y estructura al momento de trabajar, de darle mayor prioridad a los leads que están más calientes, que se llaman los que potencialmente están más cerca de comprar. Eso es como lo primero que de fijo nos va a ayudar un montón. Segundo, hacer nutrición real, es decir, nutrir a la persona, explicarle y enseñarle qué es lo que hacemos. O sea, nosotros no estamos haciendo follow-up, seguimiento, porque sí, como necios ahí, sino que realmente construimos confianza, y lo que debemos hacer también es que la persona sienta como la necesidad también de ir a esa videollamada, así que sea como el paso natural y que no se sienta como forzado. Y tercero, feedback al dueño. ¿A qué me refiero con feedback? A darle como información que nosotros vemos, ¿sí? De cómo se están comportando los potenciales clientes, qué nos están diciendo, qué objeciones nos están diciendo, qué problemas están mencionando mucho, qué partes podemos ir optimizando del proceso, qué anuncios están funcionando mejor o qué anuncios nos están trayendo gente que realmente no es calificada. Todo ese tipo de información y todas estas tres patas, por así decirlo, son las que nos vuelven literalmente una pieza más fundamental dentro del equipo, y esto es básicamente como dar un poquito más la milla extra, y eso es lo que nos lleva al siguiente nivel, básicamente. Ahora, para que lo sepan, el techo en realidad, uno dice que lo pone el mercado, en realidad no lo pone el mercado, como conclusión a todo esto, lo pone el método que uno sigue para poder lograr los objetivos, ¿sí? Y ese método se aprende, sea que ustedes estén empezando de cero o sea que ya sean setters. Yo tengo un gran porcentaje de estudiantes que han venido a comenzar de cero, que no han tenido ni idea de absolutamente nada, como así estudiantes que quizás vienen del mundo comercial tradicional, tienen como cierta idea, o otros estudiantes que ya son setters,
¿sí? Setters que se han formado en otras academias, se han encontrado como más bloqueados en ciertos aspectos económicos o metodológicos o estructurales, ¿sí? Entonces eso es parte de ese proceso. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ese punto? Para contarles un poco, yo lo que brindo y lo que doy básicamente es una mentoría, un acompañamiento 1-a-1, ¿sí? Es un acompañamiento directamente conmigo, que dura 5 meses, y acá yo los acompaño desde el punto donde están hoy hacia donde quieren llegar. Si sean que ya sean setter y tengan una cuenta para mejorar en esa cuenta o ir a una cuenta mejor, o su primera cuenta, su primera empresa, ya como se te decir, desde que aprendan la habilidad hasta que empiezan a trabajar básicamente, yo les sigo dando un poco de feedback. Yo lo divido en 3 fases, ¿sí? Cada fase se va a trabajar diferentes cosas. La fase número 1 siempre es la valoración y proyección. Esto es tener sesiones 1-a-1 conmigo, hacer un plan de acción a las medidas de ustedes y se le da acceso a los módulos donde vamos a ir viendo todo. Segundo, educación estratégica, no solo la parte teórica, sino también la parte práctica, es súper importante. Hacen simulaciones de conversación conmigo, tienen acceso a un simulador y tienen unas sesiones grupales semanales que yo siempre explico que esas grupales, primero son grupos muy pequeños, digamos, somos 10, 12 personas máximo, y no es obligatorio, pero sí créanme que le suma un montón, porque hacemos un poco de lo que hicimos hoy, de hacer como esos ejercicios grupales. Bueno, esa es un poco la lógica. Y la fase 3 es el posicionamiento laboral. ¿Qué es esto? Es prepararlos para las entrevistas, localizar esas empresas o esa cuenta, y cuando ya quedan en esa empresa, lo que hacemos es hacer revisión de chats 1-a-1 y darle soporte. El soporte nosotros se los damos por WhatsApp. Entonces, cada estudiante tiene su grupo de WhatsApp privado, donde vamos conversando, vamos hablando, ya sea para la parte de hacer toda la fase de educación, como sea la parte de cuando están trabajando, que pueden hacer preguntas, pueden enviar capturas de pantalla y demás, ¿sí? Entonces, bueno, y acá tenemos los módulos un poco de lo que se ve en todo ese proceso, de cuestiones básicas, como fundamentos, hasta las personas que están más avanzadas, un módulo específicamente para ya los setters más avanzados. Los que quieran agendar, yo les voy a dejar ahorita un link para que agenden la videollamada conmigo y podamos conversar un poco más, pero básicamente los que agenden hoy e ingresen hasta esta semana, van a tener acceso de por vida al simulador avanzado. Es una aplicación que ustedes tienen para poder simular conversaciones. La plataforma y la comunidad de School, que es donde está todo el contenido, ¿verdad? Que eso se los puedo mostrar luego en la videollamada a los que agenden. Módulos, actualizaciones, la comunidad, eso les va a quedar de por vida. Y prioridad en la bolsa de empleo, en la bolsa de trabajo. Yo tengo una bolsa de trabajo en donde los ayudo a conectar con las empresas, ¿verdad? Obviamente cada uno lo voy como seleccionando y metiendo en el empleo como que más sentido hagan. Les voy a dejar por acá, se los voy a dejar en el chat, lo que es el link para que ustedes revisen, y se lo dejé, para que ustedes revisen, agenden, y se los voy a dejar en el grupo del taller. Ahí se los dejé para que ingresen. Súper importante, cuando ustedes ingresen, van a ver días, horarios disponibles, ustedes se agendan, nada más tengan presente, por favor, el momento de agendar la llamada, que estén en un lugar tranquilo, ¿sí? Ojalá que no estén desde un parqueo, en el carro y nada de eso, en un lugar tranquilo, y que tengan más o menos unos 45, 60 minutos, que es el tiempo que dura la videollamada, sin compromiso. La idea es ahí como entender un poco dónde estás hoy, cuáles son tus objetivos, desafíos y demás, y ver si los podemos ayudar y mostrarle como más a detalle cómo funciona todo el plan, todo el programa. Y si quieren comenzar, ahí con mucho gusto yo le voy a estar como indicando cómo funciona todo. Entonces, mientras van agendando, bueno, para que sepan, solo voy a habilitar 5 cupos, ¿sí? O sea, están habilitados los espacios para que se agenden, pero los que van a ingresar van a ser solo 5, ¿sí? Por una cuestión de que es todo 1-a-1 conmigo y lamentablemente no me puedo clonar, así que voy abriendo cupos y luego de eso, bueno, voy a ir como comentando cuándo se van a habilitar los otros espacios. Les cedo la palabra a ustedes. Los que tengan dudas, preguntas, respuestas, lo que sea, levanten la mano y los escucho ahora en el micro y yo les voy dando mi respuesta. Whitney. Hola Emma, ¿cómo estás? Mucho gusto. Previa, ¿Todo bien? Mira, es que yo tengo una duda, no sé qué opinas sobre el cerrar por chat. ok. Digamos, en el cuenta que yo estoy, me toca hacer eso, pero en los Slow Ticket. ¿Y de qué es la cuenta?
La cuenta es un B2B y se encarga como de ayudar a e-commerce a automatizar procesos. Súper, súper, súper. Ok, ¿y de cuánto es el valor de los low tickets eso? Ese es de 350, ajá, de 350 y el high ticket es de 1500. Ah, ok, súper, súper. Eso te iba a preguntar si tenían high ticket. Vos preguntás como que qué opino, si es bueno o no. Exactamente, sí. Y más o menos como tics o cuestiones así. Vieras que hubo un tiempo que yo cuando seteaba, en la empresa donde seteaba, cerraba low ticket de hasta $500, era el valor más caro que cerraba por chat. Lo que te puedo recomendar, bueno, siempre y cuando no sea el foco del negocio, porque en realidad lo que te va a mover más la aguja, tus comisiones, es el high ticket, porque el servicio es más caro y la comisión, por lo tanto, tuya va a ser más alta. Pero lo que sí te puedo recomendar como en la parte de conversaciones es que tenés que profundizar más, porque por más que sea un low ticket, generalmente la persona que entra al low ticket es como la que no tiene como la capacidad económica para pagar el high ticket. Y ese tipo de clientes es el cliente por ahí que más cuesta cerrar. Entonces, para poder que la persona, vos le envíes un link de pago por Instagram o por WhatsApp, por cualquier red social y que pague, o sea, literalmente tenés que sembrar mucha confianza con esa persona y tenés que crearle como mucho gap, ¿verdad? Entre donde está hoy y hacia donde quiere llegar. Y tenés que, pero mostrarle que lo que vos estás haciendo es una solución súper buena a lo que él tiene, básicamente. Ahora, si el low ticket es bueno y le da resultados, lo que tenés ahí de bueno es que sí, se puede hacer el upselling al high ticket de una manera más fácil porque la persona ya confía en vos. Pero sí, o sea, sí funciona siempre y cuando no sea como el grueso del negocio y dependiendo el porcentaje de comisión. ¿Qué porcentaje de comisión te pagan de esos? Bueno, en ese, el de low ticket es como un 14.5%. Ok. Y el de high ticket, 5%. Pero ahora mi pregunta es que en este caso ellos ofrecen como un tipo demo. Yo no, como yo no sé sobre la herramienta, entonces, ¿cómo hago ahí? Tendría como que hablar con los expertos para decirles, mira, es que para yo cerrar una venta sí ocupo mostrarles y yo no tengo pues esa, ¿verdad?, habilidad como tal. Y, o sea, tienen esa reunión para hacer un demo y también ya sería para, sí, si yo califico ya para un lead high ticket, ¿sí me explico? Entonces, en esos casos, ¿cómo hago o cómo la abordaría, cómo me aconsejas abordarlo, perdón, con el experto? O sea, vos, antes de que compren el low ticket, lo llevas como a una llamada de una demo. ¿Es así o entendí mal? Perdón. No, no. O sea, digamos, tenemos lead magnets, así como Ajá. material y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y más la info que hay dentro del mismo perfil. Pero, digamos, a lo que yo me refiero son que ellos también manejan una especie de demo para mostrar al cliente cómo se vería el sistema ya en vivo, ¿verdad? Eso básicamente. Ok, ok. Yo lo que te recomendaría realmente para poder cerrar por chat, uno tiene que manejar muy bien el producto o el servicio que esté vendiendo. Entonces, si vos no tenés tan claro cómo funciona lo que estás ofreciendo, primero te va a servir para cerrar en el low ticket más fácil, ¿sí? Porque vos vas a entender bien eso y segundo, o sea, cómo funciona y así. Y segundo, obviamente te va a sumar 20 puntos más para poder cerrar mejor agendar mejor los high ticket. Entonces, te recomendaría eso, que trates como de hablar con el experto o con alguien del equipo que te puedan explicar como más a fondo qué es lo que hacen, cómo funcionan. O un tip que te puedo dar es como que pidas llamadas de ventas del high ticket, ¿verdad? Pidas las llamadas de venta y te las estudies, no para aprender a cerrar, sino por el hecho de entender mejor a tu público meta, los dolores, los problemas, cómo se expresan, cuáles son los desafíos. O sea, eso te va a ayudar tanto para el low ticket, un montón, y para el high ticket. Pero eso es como lo que yo te podría recomendar así rápidamente. Después hay un montón de cosas que obviamente habría que verla más a profundidad y a detalle, ver un poco más el servicio, ver cómo abordas todo y así.
Sí, muchas gracias. Pero es más que todo, como manejan ya la parte técnica porque como te digo, es automatizar. Ellos automatizan procesos con IA y todo, entonces toda esa cuestión y yo no lo manejo, ¿así me explico? Claro. A eso me refiero en específico. Ujú. Sí, 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 ahí sí, es como estudiar a fondo, pedirle a los expertos que te expliquen bien a fondo cómo funciona todo eso, porque si no va a ser O pedirles un video, tal vez, como donde ellos están ahí probando, qué sé yo, puede ser como un tipo de enganche. No. video o una demo, ajá, pedirle vos Ajá, una demo, exacto, ahí dice Ashley, pedirle vos una demo, sí, tal cual. buenísimo. Ok, Eh, pero sí, toda esa información a vos te va a sumar un montón. buenísimo, pura vida, gracias. Por ahí, con gusto, con gusto. Bueno, ahí vi que agendaron ya como 4 o 5 personas, me parece. A ver. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, consulta, aportes. Aprovechen, tenemos un ratito más todavía. Ah, súper, ahí vi que agendó Sergio. Buenísimo. Priscila, súper. Eric, súper bien. Nos vemos ahí en estos días entonces. Les voy a estar escribiendo ahí por Instagram o por WhatsApp probablemente nada más para que sepan, para ir conversando ahí brevemente antes de la videollamada. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Qué tal les pareció el taller? ¿Les gustó? ¿Fue provechoso? Pónganme un 1 a los que les gustó, un 2 a los que no les gustó tanto, si se animan. Sí, no, súper interesante, Manuel. Muchas gracias, más bien. Vamos a ver Súper, con gusto, Guillermo. cómo nos va. Uno plus, Todo, uno. todo muy claro, muchas gracias. Con gusto, Eric. Bueno, vos agendaste sesión, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, todo estuvo muy chido, man. Provechoso. Con gusto, para servirte. María, Sí, escucho. gracias, Eva. Una consulta breve. Ajá. Una vez que ya obviamente pasamos todo este proceso, como usted lo explicó, eh, esos leads es básicamente está enfocado a servicios o productos o ambos. Mirá, pueden ser ambos, pero en realidad lo que más se utiliza en realidad es enfocado en servicios. O sea, nosotros estamos más enfocados en brindar servicios. Hay algunos nichos en específicos que está enfocado en productos. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que había tenido entrevistas un tiempo para ir a un nicho que era un muchacho que ¿vieron esas máquinas expendedoras de productos? Como de papitas y gaseosas y cosas así. El muchacho vendía como la máquina y te daba una mentoría de cómo meter esa máquina, ¿verdad? Y cómo hacerla como productiva en lugares como específicos, no sé, de la ciudad, aeropuertos y cosas así. Y él te vendía la máquina y te vendía la mentoría. A algunos le vendía solo la máquina, a otros le vendía solo la mentoría y a otros le vendía la máquina y la mentoría. Entonces, este puede ser como un ejemplo de productos y servicios, pero la mayoría está enfocado en servicios. Ejemplo, les voy a mencionar algunos. Tenemos, bueno, asesores financieros, que ya lo mencioné mucho, coach fitness, eh, gente que enseña a aprender habilidades digitales, como lo que hago yo, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, hay un muchacho de España que es un psicólogo que es piloto de avión que ayuda a personas que tienen miedo a volar a perder el miedo a volar. Y el servicio vale como 4.000 euros por ahí y tiene incluido un vuelo como de Madrid a Barcelona, una cosa así. Entonces, tiene toda la parte psicológica y tiene como el producto, por así decirlo, que es el pasaje en avión. Hay gente de aquí en Costa Rica que hace marketing digital, abogados que son abogados tributarios que ayudan a empresarios a pagar menos impuestos de manera legal. Hay otra persona que lo que hace es ayuda a pasteleros o a entusiastas de la pastelería a hacer como queques, que le dicen acá en Costa Rica, queques como premium, digamos. Vean, les voy a mostrar. Les voy a ir mostrando como algunos ejemplos para que ustedes se hagan una idea. ¿Eh? Él es el que le acabo de mencionar. Quizá los han visto, pero es bastante viral. Hace este tipo de queques. Y él tiene
una mentoría, básicamente, un programa en donde enseña a otros pasteleros a hacer esto, ¿verdad? Entonces esto es un tipo de servicio y también de producto. A ver si encuentro, perdiendo el miedo a volar. Acá está este muchacho que yo les decía, ¿verdad? Él ayuda a personas que tienen miedo a volar, a perder ese miedo a volar. Hay coach fitness, como por ejemplo, vamos a ver, acá está Vale. De hecho, ella tiene una setter estudiante mía, entonces ves que ella ayuda a ciertos profesionales y demás como a transformar su cuerpo. Hay absolutamente de todos. Hay abogados tributarios. Vean, voy a mostrar, por ejemplo, otro, Gabriel. A ver si lo encuentro. Zamora, acá está. ¿Verdad? Es un abogado tributario que ayuda a pagar menos impuestos de manera legal. Y así, hay absolutamente de todo, de lo que se les ocurra, se pueden encontrar. Pero sí, básicamente como que la mayoría está enfocado en servicios y es lo que funciona mejor. Hay otros que son como productos que pueden ser casas, pero lo que pasa es que vender una casa tiene, o sea, una rotación muy lenta, entonces es muy difícil vender una casa. Tengo un estudiante que sí trabaja, por ejemplo, en marketing para real estate. Entonces está relacionado con casas, pero es marketing para real estate como así premium. Entonces hay de todo, mentorías para aprender idiomas, inglés, portugués, francés, etcétera, de todo. Pero sí, eso sería, María. Perfecto, me quedó clarísimo. Excelente. Muchísimas gracias por compartir esos ejemplos. Súper, súper, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ¿quién más agendó? Isaac, súper sólido, nos vemos ahí. Luis González, súper buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahí les vamos a estar conversando un poquito con ustedes. No sé si alguno más tiene alguna otra pregunta, duda, consulta. Vamos a quedarnos unos minutitos más. O para aprovechar. Les vuelvo a compartir esto. ¿Quién levantó la mano? Perdón, Andrés. Ajá, decime. Bueno, sí, para el resto también de la gente, yo soy estudiante de EMA, activo. Entonces, hoy me colé un poquito por acá, le pedí a Emma la oportunidad también de participar, porque al final no deja uno de aprender en esto diario, y en realidad básicamente lo que quiero es dar testimonio corto para todos los que están acá y los que empezaron de cero, y lo que decía Emma al inicio. Bueno, yo vengo de recursos humanos, totalmente operativo toda mi vida, o sea, nunca había tenido nada que ver con ventas, nada que ver con nada. El mes pasado fue mes récord para mí, y este mes estoy a 4 o 5 días, vamos a ver, sí, 5 días, y estoy seguro que voy a romper lo que hice el mes pasado. Entonces, bueno, no, nada, es importantísimo todo lo de los módulos, todo lo que se ve en el programa, y sobre todo la parte en la que cuando uno está trabajando, Emma se mete con uno. Yo creo que todo es importante, y para todos, y todos tenemos cosas, ¿verdad?, que son diferentes para todos, y lo vimos con el tema que Emma preguntó, no me acuerdo si era libertad, no me acuerdo qué lo preguntó, todo lo vimos diferente. Pero para mí el tema en que cuando uno está trabajando, que Emma se meta en las conversaciones en vivo, en tiempo real. Yo más de una vez pasaba los pantallazos y una vez la respuesta de Emma inmediata. Entonces, o sea, me daba chance a lo que Emma decía, mantener el lead caliente para poder contestarle, o yo le ponía a Emma, quiero decir esto, pero Emma decía, no, mejor corregirle 2, 3 palabras, darle sentido diferente. Entonces, nada, yo más bien es como les dije, ¿verdad?, como de colado acá por ser estudiante, pero súper agradecido, y puedo dar fe y testimonio. Ahí el que quiera escribirme en algún momento a mi Instagram o lo que sea, y para también tener una retroalimentación un poquito más profunda de lo que estamos hablando ahorita, porque yo sé que por tiempo reducido ya es tarde, pero no, nada, agradecer a Emma por la ayuda y por el empuje, y animarlos a ustedes a que tomen esa decisión. A veces se ocupa como ese empujoncito, y cuando los resultados empiezan a dar y cuando todo camina de esta manera, es súper gratificante. Súper, súper. No, muchas gracias, Andrés. Bueno, ahí veo que anda Michael también, Rosa, y creo que un par más, no sé si están todavía, pero súper, súper. Vean, los voy dejando por acá. Básicamente, y con todo lo que yo les quería enseñar un poco por acá, y de hecho yo por ahí en redes sociales, los que me siguen en Instagram, si no, los que no, ahí me pueden buscar, @ema.ack, ahí me van a encontrar.
pueden ver el contenido, información y demás. Yo siempre trato de ser como lo más transparente y lo más claro posible y comentarles también un poco como la realidad o cómo esto es efectivamente, cómo funciona y que sí, la realidad es que si uno no se profesionaliza como en todo, y esto es como cualquier tipo de cosa que uno aprende, si se queda como con lo básico que uno aprende, muy probablemente quede estancado. Y más en este tipo de nichos en redes sociales y todo este tipo de negocios digitales que si bien ha ido creciendo muchísimo en los últimos 4 o 5 años, y todos los años como que se supera constantemente, si uno no se forma más, no se profesionaliza, tiene un techo, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes estén también en constante formación, yo también lo estoy, de hecho, hay algunos estudiantes que todavía siguen de hace como 3, 4 años cuando iniciaron los primeros procesos y que al día de hoy ven toda la mentoría totalmente distinta porque esto está en constante cambio y de eso se trata también. Si uno no evoluciona, se queda quieto, por eso también el nombre es Setter Evolution, que es un poco de eso. Y bueno, tengan pensado eso, que empezar de cero no es tanto la desventaja, sino quedarse donde uno está. Eso sí es una desventaja en realidad. Sea que estén desde cero, o sea que tengan cierta experiencia. Lo importante es que ustedes se sigan formando y como que sigan avanzando con todo. Así que es los que agendaron, que creo que hay como varias personas ahí, nos vemos pronto. Ahí les voy a estar como escribiendo por Instagram o por WhatsApp para preguntarles algunas cositas breves antes de la sesión y poder como personalizar bien todo. Y nos vemos en la videollamada. Los que estén pendientes de agendar, bueno, ahí está en el grupo de Herlink, pueden revisar. Si a alguno no le funciona un horario, me escribe a ese número de WhatsApp, que es el mío, el privado, y yo les habilito algún espacio o algo. Y mañana les estoy pasando la grabación de esta videollamada, ustedes que se quedaron hasta lo último ahorita. Y les voy a pasar un material extra, ¿sí? Un documento como para que tengan ahí, para que puedan aprender un poquito más y lo tengan como más escrito. Y no, un gusto tenerlos por acá y muchas gracias por tomarse el tiempo. Son casi las 9 de la noche, así que los que están acá veo que realmente les interesa y les apasiona esto como a mí, así que nada, un placer y gracias por todo. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Muchas Seba. gracias. Chao. Buenas noches.